Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les habla Osvaldo Reyes en otra emisión más de La Hora Estudiantil. Es un gran honor el que pueda sintonizarme y sin más, sean bienvenidos. Bueno, en este segundo capítulo de este podcast tenemos otro invitado muy especial, que su nombre es Efrat. Estudia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de Sociología. Bienvenido, Efrat. Hola, un gusto, qué bueno que te acompaño y que me invitaste. No, pues gracias a ti por aceptar, más que nada porque vienes desde CU hasta el otro lado de la ciudad, así que pues supongo que es algo difícil venir desde otro punto de la ciudad hasta otro. Sí, y luego todavía que luego hay varios compañeros que viven bien lejos. Yo soy uno de ellos, vivo hasta Tultitlán y a veces es irse de una punta de la ciudad a otra y así, pero pues vengo acá por amor al arte. ¿De verdad? ¿Vienes por amor al arte o porque te obligan? No, o sea, realmente sí, digamos, me gusta mucho ir a la escuela porque ya después de haber pasado todo esto de la pandemia, pues sí, pues sí, es bueno tener un cambio, o sea. Es como esta parte que dicen de que, es que CU es una buena escuela, muchos lo dicen. Bueno, también hay que ver en qué facultad van. Pero pues sí, muchos dicen, oye, es que la universidad está bonita, pero ¿qué tal el traslado desde tu casa hasta la escuela? Es una joda, ¿no? Tener que pararse a las 4 de la mañana. Sí, de hecho es bastante complicado. Muchos quieren CU, por ejemplo, hay el prestigio de CU que en algunos lugares luego sí se pueden medio mamones en ese sentido. Ay, perdón, si puedo. Sí, dale, sí puedes decir. Sí, o sea, luego se ponen así medio mamones por esto de CU en el trabajo, pero la verdad no hay mucha diferencia, incluso diría que es hasta a veces mejor la FES. Y pues sí, hasta a veces conviene más por el tiempo, por la calidad de estudios, de que los profesores son más relajados, más comprensivos, y a veces en la facultad, por el mismo prestigio que se les suele dar, luego suelen ser más pues sí, más creídos. Fíjate que muchos hacen a un lado la FES, dicen que es como el CCH de la prepa, pero pues a mi punto de vista siento que ahorita la FES ya está equipando mejor, ya CU ya siento que es muy ambiguo, al menos desde mi punto de vista. Fíjate, muchos, pues sí, es que también se ha renovado mucho las FES. Muchos egresados, digamos, de la facultad se van a enseñar en las FES porque, bueno, además de que no hay trabajo en general, les queda más cerca, porque muchas de estas generaciones que se formaron en CU, venían desde otros lados muy, muy lejos, o sea, y pues no hay gran diferencia, la verdad las FES sí están muy preparadas, incluso es como ese estigma que se le suele dar, incluso a los SHs, o sea, como es un modelo distinto o es como el secundario, generalmente no se le da ese valor que se merece. Exacto, ese valor. Bueno, ese ya sería otro tema, SHs y prepas, pero estaría bueno, ¿no? Un temita de eso. Ya tengo otro invitado, ya tengo el invitado indicado. Oye, pero ya hablando más personal, más sobre ti de la carrera, el tema de sociología, ¿qué te motivó a ti a estudiar la carrera? Pues fíjate, yo me metí mucho a sociología, incluso un poco sin saber, pero como yo suelo estar metido en cuestiones de política y movimientos sociales, todo eso, me llamó la atención porque yo sabía que quería estudiar algo social, así una ciencia social, no quería estudiar una arquitectura, ingeniería, ¿Eres malo para las matemáticas? Fíjate, era bueno, pero no me gustaban, o sea, y decía, bueno, a ver, me gusta más esto, me gusta más, por ejemplo, la historia me gustaba mucho. Y dije, de aquí soy, me voy a ir a ciencias políticas porque es de lo que más tiene. Filosofía, sí me agarró un poco ese estigma de, es que es filosofía, eso no es ciencia, no, ahí nada se van a drogar, todo eso. Pero creí que en todo CU se drogaban. Bueno, eso un poco, pero pues se tenía más ese estigma de filosofía y polacas era como más relajada.
dije, pues va a sociología porque no es una carrera que esté tan influenciada por la misma dirección, o sea, todavía tenía esa cierta autonomía, no es por ejemplo como derecho que suele estar ahí las ideas principalmente de derecha, o sí, las ingenierías también, y dije, a ver, ciencias políticas es algo muy bueno, y digamos ya en lo personal dije, yo no quiero estudiar lo mismo que mi hermano, sino a lo mejor sí me metí ahí, aparte de que se me hacía un poco como aburrido, tosco, así muchos conceptos. Y la otra carrera estaba en antropología, pero yo no sabía muy bien qué era. Y yo decía, es como arqueología, ¿no? No, es distinto. ¿Pero cómo? No sé, pero es distinto. Bueno, pues ya sociología, porque me gustan los movimientos sociales. Y dije, pues va, de aquí soy. ¿Alguna vez te has visto involucrado así que en un movimiento social? O sea, que tú lo hayas organizado, que tú hayas dicho, no, pues no sé, vamos a hacer una campaña porque el pan está muy caro en el Walmart, o muy, muy duro. O sea, tú has agarrado y por tu propia fuerza has dicho y has creado un movimiento. A lo mejor si se puede considerar, bueno, técnicamente se puede considerar un movimiento, quizás no muy social, pero sí era el típico de, no, el profe no llegó, vámonos. Pero no, movimientos muy pequeñitos, ¿no? Ajá. Sí, justamente eso, pero que yo haya organizado, no. Sí he participado justamente en la el reciente paro y toma de dirección de la facultad, pues ahí estuve, pero como tal yo no lo organicé. O sea, sí fue colectivo donde todos participábamos, todos teníamos así el privilegio de poder opinar, decir yo creo esto otro. Era muy colectivo, pero pues yo no fui el que dijo, sí, vamos a tomar la dirección por esto y por esto, pues no. La CEU, bueno, en general toda UNAM se caracteriza por tener muchos paros. En este caso, que me platicas que tú organizaste, bueno, estuviste dentro de los organizadores de este paro, ¿cuáles fueron tus motivos para, pues, decir, no, pues, necesitamos hablar con la directora y si no, pues paro? Pues, fíjate, en mi caso fue algo muy, muy curioso porque yo no tenía nada que ganar ahí en ese movimiento. Porque los principales temas que se estaban tocando en ese momento era, el detonante, la kermés, que fue muy sonada ahí en Polacas, el movimiento de antropología, que no tienen el presupuesto para sus prácticas, o más bien la dirección no les ha dado ese presupuesto. Me parece que también estaba el presupuesto de los deportes, de los equipos representativos, que tampoco estaba. Y creo que ya esas eran las principales demandas en ese momento. Ya ahorita se amplió mucho más. Pero yo estaba ahí, pues, porque yo siempre, ya personalmente, yo he estado muy atraído a todos estos movimientos estudiantiles, sociales. O sea, he estado muy, muy ligado a ellos desde hace mucho. Y ya se dio la oportunidad. Me llamó una amiga. Oye, justamente íbamos a ir a un concierto en las islas, pero me dice, oye, ya, yo creo que ya no vamos a poder ir, pero oye, ¿te anoto? Así nada más me dijo, sin contexto, ¿te anoto? Y yo dije, ¿a qué? No, tú nomás dime, pues va, órale, ya me lo suponía porque estaba la asamblea y todo. Dije, pues va, ya lo que sea, pues ya ahí voy a estar. Llego y me dice, no, que vamos a tomar dirección. Y yo ya digo, ay, pues muy bien, pero sí como que me saqué un poco de onda, dije, ay, ¿a poco sí escaló esto tanto? Porque uno ya está acostumbrado a los paros, pero decir, vamos a tomar la dirección de la escuela es así como, ay, esto sí va en serio. Un paso más, ¿no? De los paros. Fíjate, es como dar un paso más en la seriedad, pero como un paso menos, digamos, a la escala, digamos, era como atacar el punto exacto que se necesitaba. Y pues sí, justamente fue eso. ¿Y hay alguien en especial de tu familia que te haya motivado así a escoger la carrera? ¿O fue porque a ti te gustó? Sí, fue justamente fue mi hermano. Él desde muy niño me inculcó todo esto, digamos, esta pasión o sí, pasión por, digamos, hacer valer la justicia. O sea, a lo mejor yo de niño no entendía todos los conceptos que ha habido o que entiendo ahora sobre sociología, los movimientos sociales,
pero sí decía, a ver, no se me hace justo que tal persona se esté muriendo de hambre, por ejemplo en África, o maten a estas personas en tal lugar si no hicieron nada. De hecho me acuerdo que creo que fue con lo de Ayotzinapa con lo que más me empecé a meter. Todavía no sabía ni siquiera qué era sociología, pero decía, yo quiero estar así en algo, en todo esto, los movimientos sociales, me gusta, me iba a las marchas. Y te digo, fue mi hermano el que me empezó a llevar libros. Y justamente me acuerdo que en las marchas, cuando apenas empezaba a ir por ahí de la secundaria, creo, o inicios del CCH, que hasta le decían, oye, ¿qué es tu hijo o qué? O sea, pues sí, o sea... Estuviste con él en esos momentos. Fíjate, incluso a mi hermano también lo influenció mi papá, porque él en su momento también estaba muy metido él fue de los 70, estaba en todo este movimiento así muy fuerte. O sea que esto viene ya desde generaciones pasadas. Supongo que a tu papá le inculcó su papá, ¿no? ¿Y así? No, fue un tío que justamente... es curiosa la historia de mi familia, eran muy peleoneros, muy desmadrosos. ¿Muy revolucionarios? No, o sea, en el sentido vago. y un tío le dijo, oye, hay un libro pues muy chido que me interesa en la biblioteca de tu escuela, a ver si lo puedes sacar, me lo das y pues ya, o sea, se lo querían como pues llevar, o sea, ya, o robar o así pues para quedárselo. Y por alguna razón ese tío o no se lo pidió, o se le olvidó, o mi papá no se lo dio, y se puso a leerlo, le interesó, y de ahí empezó a agarrar esa conciencia. Irónicamente, o bueno, más bien curiosamente, mi tatarabuelo sí estuvo en la revolución, pero pues ya de ahí se cortó eso y ya no siguió. Fue mi papá que después lo fue descubriendo y lo fue así, pero o sea, sí tenemos ese pasado de lucha. Ya eso ya viene desde generaciones, por eso eres así, seguramente. Bueno, la facultad, CEU en general, sabemos todos que pues es muy amplio, es una ciudad literal, ¿no? Pero no hemos hablado en específico de la facultad de Polacas. Cuéntame un poquito acerca de la facultad de... Yo supongo, más bien nunca he entrado a esa facultad, solo he visto CEU pues, muy general, pero a mí Polacas me suena como que mucha diversidad de cultura, ¿no? Dentro de ese... Pues igual cuando quieras te puedo llevar ahí, te hago así un recorrido, haces ahí un reportaje o lo que estaría necesites. Bueno. Pero sí, de hecho es que en la facultad hay, las puedo ir contando, pero hay varias carreras. Está Relaciones Internacionales y Administración Pública, que ahí es donde suelen ir los que tienen, digamos más, decir los más fresones, los que tienen más varo. También está, Ciencias Políticas, está Sociología, está Antropología y Comunicación. Esas son como las más... Bueno, comunicación todavía es medio, o sea, es como muy neutral en todo. Por eso me gusta la comunicación. Sí, es que en su mayoría son los que nada se encargan ahí de estar publicando ahí o difundiendo cuando hay paros y así. Pero principalmente Ciencias Políticas y Antropología, como es una carrera nueva, son los más como subversivos, o sea, los más, sí, de lucha, pues. Y yo esperaba que Sociología fuera así, pero pues bueno, ahorita entramos en ese tema. Y pues aparte hay que tomar en cuenta las distintas zonas que suelen llegar, o más bien la gente de distintas zonas que suele llegar ahí a CEU, porque hay muchos que vienen del Estado de México. Hay otros que son foráneos, vienen de Hidalgo, de Querétaro, hay muchos de Chiapas, vienen así de un montón de lados de Sinaloa y llegan a rentar allá las cercanías, ahí en Coyoacán, el Pedregal, aparte está Xochimilco, la misma zona de Coyoacán y de estas, vienen muchos también del centro, o sea, vienen de todos lados, o sea, hay mucha diversidad. Pero incluso hasta a lo mejor sería un poco pecar de generalizar mucho, pero sí, incluso en la cuestión ideológica se puede como catalogar ciertas cosas, o sea, está, por ejemplo, sí está la bandita más fresa, esa se suele juntar en un lugar llamado terraza, que es hay un lugar exterior, pues ahí al aire libre,
como un segundo piso y tiene así, sí, como una terraza, pues. Luego están los más hippies, que eso sí, se suelen ir atrás de uno de los edificios de la facultad. Ahí, pues generalmente acostarse en los pastos o así. Están los más, porque sí es muy común que haya gente fumando marihuana ahí. Hay una zona que se llama el Jardín Digital. Esos son como, se ven que los más, como los más gañanes, a lo mejor los que más ves y, ay, este güey sí te asusta. Pero pues generalmente son bandita tranquila, todo. Están, digamos, los más tranquilos que suelen estar en la cafetería, o digamos los más neutrales. Están en cafetería, hay unas mesas por ahí, en la explanada, generalmente suelen estar por ahí. También están la bandita de los cubos, que incluso ahí es una gran diversidad cultural ahí. Estás contando tanta gente y me acaba de llevar a una pregunta que no tenía planeada hacerla, pero se ponen chidas las pedas de esa facultad, me imagino, ¿no? Sí. De hecho, bueno, me han platicado que los que mejor pedas se ponen son los de medicina. ¿Los de medicina tienen tiempo para salir de su facultad, en serio? Cuando tienen tiempo, bueno, es que, bueno, saliéndonos un paréntesis, como ellos saben cómo bajarse de la peda, es como, a ver, tengo 2 horas libres, estoy aquí bien cerca de todo, de aquí me voy a cualquier bar de Copilco, me voy así a las casas de los compas que están ahí bien cerca, se van, ahí se empedan bien rápido, se lo bajan en el camino, se van otra vez ahí a su clase, todo, y de regreso, y así, están medio locos ellos. Tengo que invitar a uno de esos a mi podcast para que nos indique cómo bajar la peda tan rápido. Sí, están muy locos, pero luego generalmente los de polacas, de hecho, no sé cómo esté en otras facultades, pero en polacas se solía hacer una mega peda, hace por ahí del 2011 más o menos, que se ponían tan cabronas que, o sea, sí había mucha delincuencia y por eso mismo sí terminaba ahí alguien picado o así, y por eso las prohibieron. Las prohibieron. Y o sea, había cosas muy turbias. Alguien picado. O sea, había cosas muy turbias. Se prestaba mucho al narcomenudeo. Sí había mucha violencia en las compañeras. Sí, había violaciones también. Te digo, había mucha violencia, así asaltos, robos, Sí, dejémoslo en violencia, ya no especifiques. Terminaba la fiesta y había, o sea, nos platicaron unos trabajadores que había 5 cabrones ahí encuerados ahí en la explanada y todos jetones, y ya como, ya güey, ya levántate, ya vente. O sea, se ponían muy fuertes al punto de que la facultad tuvo que ser cercada. O sea, de por sí está en la reserva natural y está lejos. La tuvieron que cercar y no estoy seguro, pero en un momento creo que sí pedían credenciales, todo. Y de hecho, esa fue una de las razones de por qué no se hizo la kermés pues más reciente que se iba a hacer, porque originalmente pues iba a estar así como tranquilo, entre comillas, iban a llevar un toro mecánico, piñatas, el típico registro civil de las kermeses. Bueno, a mí me dices, vamos a algo tranqui, me mencionas un toro mecánico, lo dejo de tomar como algo tranquilo. Bueno, pero todo se fue por la borda cuando dijeron, en Twitter dijeron, vamos a estar etiquetando a la banda MS, que en lo personal yo no los conozco, pero pues sí, mucha bandita sí los conocía. Vamos a etiquetarlos a ver si por lo menos nos pelan, a ver si van, y si no, por lo menos para hacer ruido. Y de ahí se empezó a sacar muchas noticias. De hecho, hasta vi varios compañeros que tuve en el tronco común de comunicación que sacaban notas y decían, no, que la banda MS en polacas, que no es qué, y así se empezó a hacer un gran revuelo. Y sí, incluso la dirección tomó cartas en el asunto. Es algo, o sea, a lo mejor sí debieron haber hecho, a ver, tranquis, pero lo hacemos, pero tranquis. Pero llegaron al extremo de estar amenazando a la compañera, con jurídico, o sea, con tomar acciones legales. O sea, uno dice, a lo mejor no le van a expulsar o algo así, que de por sí ya es algo grave. Pero conociendo a la UNAM
no creo que hubiera sido así tan sencillo. Y creo que me desvié, ya no me acuerdo de la pregunta principal. No, pues ya me respondiste todo lo de las pedas, ya para qué quiero más. Bueno, ya dejando a un lado eso del desmadre, en la facultad y eso, háblame de las materias. Supongo que hay materias, y creo que pues casi todas son muy filosóficas, tal vez, pero cuéntame de las materias y de tu materia favorita, así que digas, no, esta me encantó. Pues mira, no son filosóficas, porque, o sea, sí son, bueno, es que desde el primer semestre nos hablan de un autor que era Comte, que fue el que inició con la sociología, y de hecho como a querer formalizar las ciencias sociales, porque antes eran eso, considerados filosofía. La filosofía sí no era tanto como una ciencia, no era considerada en su momento. Ahora no sé muy bien, pero sí, o sea, todavía se tiene como ese estigma incluso. Y pues sí, él empezó a querer como formalizar con todas las reglas, con todo en orden para decir, esto también es una ciencia. Pero, o sea, bueno, él fue como el que empezó toda una corriente que es el positivismo, y a partir de ahí se fueron desarrollando otras teorías muy distintas, casi como si fuera un árbol, una enredadera, un arbusto. Tiene muchas ramas. Muchas se van desde una cuestión como psicológica, como de por qué estas personas actúan de esta forma en la sociedad. Y pues sí, ahora es que cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué es la sociología o qué estudia la sociología? Puede sonar muy redundante, pero es estudiar a la sociedad en general. O sea, incluso luego ni los mismos sociólogos saben cómo definir la sociología. Pero sí, porque hay, digamos, la otra rama, o al menos yo los divido en dos grandes grupos, que es como esa más psicológica, más pues sí, más psicológica, y la otra que es más como por el lado marxista, que es como más económica, política, de los movimientos sociales. Digamos que ustedes estudian de todo, ¿no? O sea, somos como todólogos. Sí, y al menos en lo personal, por todo esto de los movimientos sociales, me gustó más una materia que se llamaba, eran muy similares, aparte porque la tomé con el mismo maestro, que era pensamiento político latinoamericano, que pues básicamente hablaba de muchos movimientos sociales a través de, bueno, en América Latina, o sea, y se veía a lo mejor un poco de antropología también, el origen, desde, por ejemplo, con los españoles, cómo colonizaban y explotaban pues sí, a las comunidades indígenas, a los habitantes, pues, y ellos mismos se rebelaban. O, por ejemplo, también veíamos geografía, que prácticamente vimos mucho del Caribe, y se decía que el Caribe era como una especie de barrera natural contra los ataques, por ejemplo, ingleses o portugueses, holandeses, belgas, porque, pues sí, era muy, muy rocoso, era como pues sí, el mar era muy bajo, y, o sea, bueno, eran muchas cosas que se veían desde esa época, y cómo las personas se organizaban para, pues sí, rebelarse. O sea, pienso yo que esas fueron de mis materias favoritas, pero también estas otras como más psicológicas o más, bueno, sí, cercanas a la psicología, luego sí tienen muchas cosas así que sí dices, ay, qué interesante, o con razón las personas son así. Ya, sí, bueno, me imagino que eso es ya más parte de la historia que te latió más esa parte. ¿Qué tan difícil es la carrera? Yo, el podcast pasado que tuve aquí el invitado Juan, me platicó que no escogiéramos una carrera por su facilidad, pero a ti te pregunto, ¿qué tan difícil es la carrera? Pues ahí sí yo también le daría la razón a Juan. Yo la escogí por gusto, pero sí muchas personas la suelen escoger porque es como de las más sencillas de sacar. O al menos es lo que se dice tanto de sociología como trabajo social, o sea, porque aparte sí te abre muchos, como somos todólogos, tienes una gran cantidad de área laboral,
pero como una vez escuché, sí, o sea, sabemos de todo, pero está un economista, vas a preferir al economista. Obvio, alguien que se especializó en la economía. Ajá, claro, o igual sabemos algo de comunicación y pues van a agarrar al comunicólogo, o así de muchas cosas. O sea, hay mucho campo laboral, pero carecen de especialidades, por ende hay mucho desempleo, ¿no? Exacto. Pero pienso yo que es fácil, pero a la vez no, porque uno puede, ¿cómo decirlo? Si uno se empieza es que es de leer mucho esa carrera, o sea, es comparada con matemáticas o medicina que te dejan un montón de tareas, es fácil, pero porque uno perfectamente puede no leer y ya hasta el trabajo final o los trabajos de unidad se pone a leer todo así en chinga y hace el ensayo. Y dependiendo de cómo sea el maestro, pues ya uno puede pasar. Pero realmente la complejidad de entender todas esas teorías, porque son muchas. Muchos autores son del año donde se hablaba muy complejo. O sea, muchos autores, por ejemplo, Weber y Marx, son autores que para darse a entender son como muy toscos, son muy raros, muy difíciles de entender. Hay otros que son más sencillos, más chidos, pero no... Pero es eso, o sea, como son tantas ideas, y luego incluso entre esos mismos autores se están contradiciendo, se están peleando entre ellos. Algunos ven el mismo concepto que otros, pero los llaman de otra forma. Sí es medio complejo eso, o sea, pasar la carrera puede ser fácil, pero realmente tener un buen sociólogo, o sea, ser un buen sociólogo sí es muy complicado, y todavía más con estos años de pandemia, porque pues sí, era mucho más complicado. Sí, ya no vienen muy bien preparados los sociólogos, ¿no? Para el campo laboral. Ahorita estabas mencionando algo del trabajo, ¿no? Que tienen un amplio campo laboral, pero también carecen de empleo porque pues no tienen especialidad como tal en todo. Entonces, hablando a futuro, ¿tú cómo te piensas desarrollar más adelante ya que termines tu carrera? ¿Cómo piensas encontrar empleo? Pues mira, lo más fácil para mí podría irme de diputado, así ayudar a los diputados a plantear sus políticas sociales, irme con una empresa o una asociación civil o así como, pues sí, como para garantizar derechos o cosas por ese estilo. Pero yo no soy partidario, digamos, justamente no soy partidario de ser partidario, o sea, de irme con los partidos políticos, porque yo no considero que en el sistema actual que estamos sea viable un cambio a través de la política tal y como la conocemos, al menos un cambio verdadero. Yo en lo personal pienso yo que al menos mi futuro personal sería o ser maestro o seguir de cierta forma ligado a estos movimientos sociales, o sea, de una u otra forma a lo mejor irme con el EZLN o seguir dando difusión a este tipo de cosas, hacerme periodista, pero sí, o sea, lo más cercano y realista que puedo ver yo es ser maestro. Y a lo mejor no es un trabajo oficial o como por contrato, pero sí sería eso, como ir y apoyar otras comunidades del país que necesiten ayuda. Ya lo haces más por amor a la carrera, ¿no? Eso de querer ayudar a... Fíjate, más que la carrera es como amor a la lucha o al movimiento, porque al activismo sería eso, porque un activista puede ser sociólogo, politólogo, antropólogo, puede ser físico, puede ser ingeniero, puede ser lo que sea, y un activista toma de su carrera o de sus conocimientos para nutrir a la lucha. O sea, pues sí, más que nada sería eso, o sea, porque en lo personal yo he visto que sociología, y me gustaría que tuviera ese cambio,
debería tener más carácter crítico, o sea, critica a todas las ciencias, bueno, no a todas las ciencias, o sea, critica a quienes lo han criticado, por ejemplo, pero no se hace la autocrítica, que a lo mejor sí se hizo hace mucho tiempo, pero no se hace en la autocrítica actual. O sea, se queda nada más como un maestro bien lo decía, que curiosamente él pecaba de este mismo error. Muchos teóricos o sociólogos en general se estudian un chingo demasiado y por el mismo estatus se sienten como muy por encima de todos porque dicen, yo entiendo la sociedad y creo que sí estoy o con esto puedo comprender que sí estoy por encima de los demás porque yo soy un chingo y como lo decía él, se van, o sea, ni siquiera tocan el suelo, se van así como volando por los pasillos de la facultad sintiéndose por encima de todos los demás. Y curiosamente ese maestro pecaba de lo mismo, decía, yo soy el chido, mi materia es la chida y yo soy más chido que todos. Y es lo que suelen hacer muchos sociólogos, no tienen esa autocrítica. Incluso sí veo que hay mucha como rebeldía, incluso es un término, bueno, no es exclusivamente la sociología, pero se suele utilizar, pero hay mucha banda que es posmoderna. O sea, se va por las luchas, pues sí que se dieron en la posmodernidad, que la modernidad fue un periodo de tiempo y ahorita estamos en ese periodo. Que antes eran, digamos, bueno, siguen siendo movimientos válidos, sí, o sea, legítimos, necesarios, pero ya se ha transgiversado, cambiado tanto que se quedan así, estancados, o sea, critican a todos los demás. Un ejemplo claro, y espero no meterte en polémicas, en todo caso me meto yo, en el feminismo. O sea, ¿cómo decirlo? Está claro, o sea, sí es necesario, la teoría feminista está muy bien, pero ya se ha cambiado tanto que se lleva, digamos, incluso el radicalismo en cierto punto está bien, pero se prioriza más criticar actitudes, por ejemplo, micromachistas o microhomófobas, pues sí, o sea, este tipo de actitudes que son tan polémicas hoy en día, que se deja de lado las luchas, es que tampoco quiero decir importantes, porque no les quiero quitar ese carácter válido a ellos también, pero por ejemplo, en el caso de los paros y la toma de dirección, muy pocos de esa banda que yo conocía que era, sí, no, es que ese güey es machista porque tal cosita, así muy chiquita y ya se funaba y así muy radicales en ese sentido, no estaban ahí en esa lucha, o sea, y es eso, o sea, muchas personas sociólogas ya tienen ese privilegio y no piensan a futuro en qué enseñar. O sea, dicen, yo voy a tener mi título y me voy a dedicar a cualquier otra cosa, al negocio familiar o así. Y como están en esa posición de privilegio, no les interesa luchar por otras cosas más que lo que les afecta. Por ejemplo, yo he conocido bueno, el caso de una compañera que era feminista, vegana, apoyaba totalmente al LGBT. Y por ejemplo, si tú, o sea, decías, a mí sí me gusta comer carne, ya eras la peor persona para ella. Pero en cambio ella sí podía, digamos, tener ese privilegio clasista, o digamos, tener esas actitudes clasistas, por ejemplo, que es algo que se les olvida mucho en la facultad, o lo critican, pero igualmente lo replican. O sea, es por eso que también la sociología ya ha perdido ese campo laboral tan amplio que lo caracterizaba antes, en los 70s. Porque en los 70 sí, bueno, de la Segunda Guerra Mundial a los 70 fue muy importante, principalmente en Estados Unidos. Pero sí, ya se ha perdido mucho ese, digamos, sí, ese valor, o digamos ese incluso cariño para seguir nutriendo a la sociología. Sí, sin duda lo que comentas sí es un tema demasiado polémico. Yo en esas pláticas creo que estaría bien tener una plática
especializada nada más para eso. Ahorita no me voy a meter tanto en eso porque sí es un podcast aquí de 2 horas. Pero, pues bueno. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí me estoy alargando demasiado? No, estás muy bien. Tú no te preocupes, tú despedórrate lo que quieras aquí. Y bueno, ya me platicaste mucho acerca de las teorías, acerca de lo que piensas de todo esto. Pero, si estuviera en tus manos, o sea, si por tu propia palabra y por tu propia acción, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo en la sociedad como sociólogo, ¿qué sería? A grandes rasgos. Más que nada sería como la apatía de toda la sociedad. Y bueno, eso sí, incluso hasta sé cómo se puede cambiar, pero no está en mis manos. Pero sí, porque mucha gente, es lo que comentaba, que muchas personas están en su burbuja de privilegio y pues nada se preocupan por sus intereses propios. Cuando uno es pobre, por ejemplo, se preocupa, tengo que conseguir dinero para comer y seguir adelante y esto. Pero si uno ya tiene esos recursos, tiene ese privilegio, es, pues, ¿a dónde me voy? Que está bien incluso, pero dicen, ¿a dónde me voy a ir a viajar? ¿Qué me voy a comprar? O sea, ¿qué coche nuevo? ¿Qué nuevo iPhone? O sea, me voy a comprar la Play 5 y me voy a comprar estos juegos, o me voy a comprar o sea, todo eso. O sea, esa apatía, sí, es eso, apatía, porque incluso en las décadas anteriores que hemos vivido, incluso mucha gente, a pesar del privilegio, sabía de las problemáticas, o incluso la gente actual sabe de las problemáticas, pero no les importa. Por ejemplo, en la Revolución Francesa surgió de gente aristócrata que tenía dinero, o sea, teóricos. A lo mejor no eran los más ricos, los aristócratas más ricos en la alta sociedad, pero sí tenían cierto estudio, y en esa época estudiar hasta la universidad o la preparatoria era un privilegio total, o incluso en los 70s, no 60s, no nos vayamos tan lejos. O sea, muchas personas que hicieron revoluciones también eran teóricos y era complicado. De por sí, para nuestros padres, nuestros abuelos, era complicado llegar a cierto nivel de estudio. Estas personas, a pesar de tener esos recursos, de tener familias incluso con dinero, muchas terminaban por abandonar esos beneficios, ese privilegio, para encabezar o ayudar a ser los líderes prácticamente, o si no, crear la teoría para esto, o sea, cambiar la sociedad a un gran, pues sí, algo mejor, porque incluso te podría profundizar en cómo se puede cambiar, pero pues sí, más que nada lo que se necesita para ese cambio es quitar la apatía. Pues sí, es interesante todo esto que nos platica, la verdad. Pero ya, para ir cerrando este espacio, a grandes rasgos en general, para las personas que quieren estudiar sociología y especialmente en CEU, ¿recomiendas la carrera y recomiendas principalmente la escuela CEU? Bueno, sobre CEU, todo depende, porque yo el primer consejo que les daría es: no se vayan a CEU solamente por, es que CEU, el prestigio, porque CEU y SU. O sea, si tú vives en Ecatepec, te va a quedar, por ejemplo, más la FES Aragón. O así, o sea, dependiendo de dónde vivas, te queda mejor. O sea, muchas veces es muy desgastante hacerse 2 horas, incluso hasta 3 horas, llega a ser los compañeros de viaje, y se pierde mucho tiempo, se desgasta y al final uno termina abandonando la carrera. Ahora, si CEU es bueno, yo lo que he vivido en mi experiencia personal sí lo es. O sea, no tanto por los profesores, más que nada es por la convivencia, porque, por ejemplo, los de filosofía, economía, los que están ahí por Copilco, por las islas, se suelen poder relacionar más con otras carreras y se nutren todavía más. En el caso de polacas, incluso hay una historia curiosa.
éramos el anexo de lo que ahorita es el anexo de Derecho, y nos mandaron hasta la Reserva Natural, que es hasta el Metro Universidad, y no hay casi nada cerca, solo la zona cultural, y te tienes que mover por Pumabús, porque aparte es como un cerrito, pero la verdad sí es muy recomendable Polacas, porque sí es única, tiene su sabor, tiene su toque, como cualquier otra escuela, su esencia. Porque incluso hasta ahorita en la página de No me quiero morir en Polacas, que es como la oficial, digamos, donde todos se han metido, luego sí tienen actividades muy, muy chidas. Por ejemplo, bueno, ahorita los viernes por lo general se suele poner como un tianguis en la facultad, y ahí la gente se anuncian sus comidas, anuncian de todo. Pero algo muy curioso, que incluso hasta es muy bueno para hacer un análisis sociológico, es el famoso Tinder Polacas. Que por ejemplo, tú puedes, bueno, generalmente se suele usar de broma o para cosas no o sea, informales o sí, o sea, relaciones no muy serias. Pero por ejemplo, tú puedes subir a tu amigo o tu amiga y te puedes inventar así tu historia como si fuera un producto, como si fuera así un juguete nuevo, y ahí lo estás promocionando. Pero es un análisis muy, muy curioso. O sea, sí, hasta da tema para tesis. Pero sí, y en cuanto a sociología, creo yo que sí es muy, muy buena. Pienso yo que tanto sociología como antropología son de las mejores carreras en la facultad. Comunicación también, aunque la verdad en lo personal, y ahí me vas a perdonar, pero yo la pondría como en el tercer o cuarto puesto, y sociología, antropología en el primero y segundo puesto, ahí disputándose, porque la verdad, bueno, al menos para mi punto de vista, porque en sociología se aprende de todo, se aprende de economía, se aprende de geografía, se aprende de psicología, de política, de historia, de muchas, muchas cosas. Y al final uno se termina nutriendo. Si uno tiene ese amor por el aprendizaje, incluso hasta se ve algo de biología. Hasta en algunas cosas se llega a mencionar o a tocar. O sea, si uno realmente tiene esa pasión por el conocimiento, si uno le gusta leer mucho, porque esta carrera es de leer mucho, es totalmente recomendable. O sea, y claro, no dejarse llevar o tener ese cuidado de no caer en esa burbuja del privilegio que tanto he comentado. Entonces, ¿recomiendas la carrera sí? ¿Recomiendas la escuela sí? Pero sí con la condición de que no entren solamente con el afán de es CEU y punto, ¿no? Claro, y pues también tener conciencia de que ahorita no es el momento de la sociología en el campo laboral. O sea, como dije antes, en los 70s fue muy... No te vas a morir de hambre, pero sí vas a padecer un poco de encontrar empleo. Claro. Ya. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Raúl, por estar aquí con nosotros, por estarnos compartiendo unos buenos aprendizajes y, claro, platicarnos de pedas sociológicas, ¿por qué no? Bueno, amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Ha sido muy interesante, la verdad, ha sido muy buena plática. Ha sido un gusto poder estar contigo una vez más, otro viernes más. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Chao.